Todo despertar es individual y mágico, pero al mismo tiempo es bastante caótico. Yo soy María Guadalupe y juntos nos acompañaremos para llevar este despertar más ligero y poco a poco recordar nuestra esencia. Bienvenidos a este episodio de Despertando Ando. Estoy muy feliz por esta invitada que tenemos el día de hoy y por el tema que es tan profundo, pero que a la vez, viéndolo físicamente, se ve tan ligero y tan difícil de comprender. Y el tema del día de hoy se llama El poder del agua y está con nosotros Iliana. ¿Cómo estás, Iliana? Hola, muy bien, muchas gracias, María, gracias. Gracias por la invitación, primero. No, pues gracias a ti por estar aquí presente y por transmitirnos toda esta sabiduría del agua que tienes ya de conocimiento de sabiduría durante pues, el proceso que estás llevando. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo llega Iliana a conectarse con el agua? Yo, honestamente, o sea, este camino es muy reciente. Acaba de llegar a mí el año pasado. O sea, ha sido como una transformación tan rápida a través de la conciencia del agua. Fue tan rápido como el despertar. Literalmente, yo digo, el agua llegó a catalizar mi despertar porque yo considero el 2018 el año en que verdaderamente me cayó como mi despertar de conciencia, porque antes ponle que tenía como, ok, me gustan estos conceptos, me gustan estas ideas, las entendía mentalmente, en teoría, pero en el 2018 lo sentí como, wow, verdaderamente como un despertar en mi cuerpo. Fue como si ahora mis células, las células de mi cuerpo, absorbieran esta información que yo ya sabía en teoría y ahora ya dejó de ser solo teoría, ahora lo sentí en práctica, en experiencia. Entonces, ese fue como el primer momento así de wow, o sea, soy un alma en mi cuerpo, Sí. o sea, donde empecé así como, ok, empecé a alinear también mi vida ahora de acuerdo a ese despertar porque me di cuenta de toda la incongruencia. Pero el año pasado tuve como un segundo despertar y fue gracias al agua, fue gracias a la conciencia del agua que llegó a mi vida. Y cómo llegó a mí fue literalmente iniciando la pandemia, que también se me hace como muy sincronístico, o sea, fue casi como el universo diciéndome, ahí te va tu misión, o sea, ahí te va como todo este camino que puede ayudar a mucha gente a despertar, sobre todo con tanta transformación que está ocurriendo en el mundo. Yo lo que hice el año pasado fue renunciar a mi trabajo, tenía un trabajo godín normal, corporativo. Renuncié en marzo, o sea, a inicios de la pandemia, y justo esa misma semana que renuncié a mi trabajo, la vida, el universo me manda un movimiento que está difundiendo esta conciencia del agua. Se llama Movimiento Wake. Entonces llegó a mi vida, empecé a empaparme de los mensajes, empecé a despertar tanto en conciencia gracias a todos los puntos que nos ayuda a conectar el agua, porque como dices, es algo tan profundo, pero a la vez es algo muy sencillo, o sea, porque es como, es muy amigable, es como un puente al despertar muy amigable porque todos entendemos que el agua es vida, que el agua es lo que necesita todo ser vivo para vivir. Entonces por ahí empieza y te va llevando como en un caminito en el que dices, no manches, el agua se conecta con esto, y el agua se conecta con esto, y eso se conecta con esta cosa. Y así, pum, 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 fue tan acelerado que de verdad, o sea, fue como el llamado de mi corazón, fue, ok, ya entiendo, o sea, de esas cosas que dices, voy a hacer esto porque no necesito un motivo adicional, simplemente sé que esto me nace hacerlo, compartirlo, así fue como llegó a mí. Y también lo interesante, que creo que muchas veces se nos olvida, es que nosotros somos agua. Creemos que solo somos
órganos, que solo somos piel, que solo somos músculos, pero somos agua. Entonces, alguna vez también escuché que no importa la cantidad de agua que tomes, que nos han estado programando para tomar 2 litros de agua, pero si tu cuerpo requiere más agua, o sea, adelante, no te vas a enfermar, no te vas a descomponer, como bien lo dicen, pero te estás nutriendo de esa conciencia que mencionas para Exacto. volverte más conciencia. Exactamente, exactamente, tal cual. O sea, de hecho, eso es algo que decimos también en el movimiento. Decimos, wake up to water, wake up to yourself. Cuando despiertas al agua, despiertas a ti mismo, porque como bien dices, nosotros somos agua. Nuestro cuerpo es más de 70% agua, nada más a nivel como celular, pero al nivel molecular, o sea, al nivel más diminuto, somos 99% agua. O sea, al nivel del ADN, hay mucha ciencia detrás. El punto es que empiezas a ver todo esto y dices, no manches, literalmente soy agua. Y es verdad, o sea, yo también siento que lo contrario, estamos acostumbrados como colectivamente a ver el agua como, como si fuera cualquier otra bebida. Sí. O sea, salen en anuncios Ciel y, o sea, otras marcas, ¿verdad? De que como si se pudiera comparar con una bebida así como un refresco, una soda, o sea, no, el agua es tu vitalidad, el agua es esa conciencia. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo sobreviví antes de despertar a todo eso? Porque yo honestamente pasaba a lo mejor días sin tomar agua porque estaba acostumbrada a tomar, no sé, que si Nestí o otros jugos, no sé, que dependiendo también de qué jugo, pues los jugos más naturales son un porcentaje más alto de agua, ¿verdad? Entonces ahí está bien. Pero cuando, no sé, por ejemplo, la cultura mexicana, que está tan acostumbrada a depender también de su coca y así, ¿verdad? Cuando no estás acostumbrado a tomar agua y tomas eso, es como, literalmente estás deshidratado. O sea, yo también diría, los 2 litros de agua son un mínimo. O sea, yo tomo 5 litros de agua al día, pero porque como dices, me siento con esta vitalidad a lo largo del día. Sí, claro. Y lamentablemente es algo que como mencionas, ¿no? Tenemos el vaso y nada más es como de, órale, el vaso. Y justo como mencionábamos ahorita antes de comenzar la llamada, que el agua tiene la conciencia colectiva. Y, y si, por ejemplo, estamos pensando en esos pensamientos que vienen y van y que son que te consumen y estás tomando agua, eso mismo te estás tomando y eso mismo haces que tu cuerpo pues esté afectando. También leí hace poco un parrafito que me gustó mucho y dice, el mensaje del agua es amor y gratitud. Como tú vibras, está vibrando el agua, ¿no? Como tú vibras, está vibrando todo a tu alrededor y lo que pues estás consumiendo. Entonces, si tú estás pensando en, me hace falta esto, me hace falta lo otro, no tengo, no tengo, no tengo, y estás tomando el agua te está diciendo, pues no tienes y no vas a tener. Y también, justo como mencionábamos, esto de los cristalitos del agua, cuando el agua se está pidiendo y estás manifestando algo, me llamó mucho la atención porque hace poco leí un libro, la verdad no recuerdo muy bien el nombre, según yo son los mensajes del agua, y, y me llamaba demasiado la atención porque el escritor mostraba cómo los cristales cambiaban según tu estado de ánimo, según conforme tú le hablabas. Y hablabas de amor y gratitud y los cristales del agua eran hermosos, casi inexplicables. Cuando hablabas de odio, cuando hablabas de, no sé, de alguna emoción que esté vibrando bajo, los cristales se veían distorsionados, no tenían forma, o inclusive se veían como un vacío, pero ese vacío que hasta te da escalofríos. Sí, sí. Ahí, para mí, ahí en el momento en el que la humanidad despierte a que el agua aloja memoria, y esto es muy interesante porque, o sea, es esa información de los mensajes del agua, si no me equivoco, es
los experimentos del doctor Masaru Emoto, ¿verdad? El Sí, doctor sí, sí. le emitió esta energía positiva a algunos contenedores de agua y una energía más densa a otros. Sin embargo, algo muy interesante también es que no es el único científico que ha dicho esto. Hay otros científicos que por medio de experimentos diferentes, ni siquiera están haciendo lo mismo, llegan a la misma conclusión: el agua retiene memoria, el agua aloja memoria. Entonces, cuando despertamos a esto es, órale, si el agua retiene memoria y si el agua, además, por donde viaja el agua es donde hay vida, o sea que el ciclo del agua es el ciclo de la vida. Esto es algo que también decía Da Vinci. Da Vinci decía que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. O sea, literal es como, ok, es esta fuerza que va viajando por los ríos, los océanos, pero también llega a los árboles, ¿verdad? O sea, nos han enseñado el ciclo del agua como si fuera nada más los cuerpos de agua, pero no, o sea, el agua viaja por los árboles, llega a nosotros en esta forma líquida, pero también en alimentos. Entonces, nosotros somos un cuerpo de agua también, o sea, adentro de nosotros están las moléculas de agua. Entonces, empiezas a conectar todos esos puntos y dices, ¿qué onda con la memoria del agua que nos ha conectado a todos? ¿Qué onda con la memoria del agua que literalmente está viajando por nosotros? Y esto era algo que le preocupaba mucho como a este doctor, el doctor Masaru Emoto. Decía, es que es muy preocupante ver cómo el agua de la llave en ciudades grandes, en ciudades que están como acostumbradas a un ritmo de, o sea, un estilo de vida de hacer, producción, 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 dinero, 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 ¿sabes? Como que hay una enajenación con nuestro ser, simplemente, o sea, estar en competencia, etcétera. Tienen el agua más distorsionada, o sea, más que cuando la veo bajo el microscopio está esa mancha, está esa distorsión. En cambio, cuando vas a un lago, o por ejemplo, el agua de las zonas azules, ¿conoces las zonas azules? No, no, cuéntanos. Las zonas azules son los poquitos puntos de la Tierra que todavía concentran agua con toda su vitalidad, como era Ok. originalmente, porque hemos contaminado tanto los océanos, el medio ambiente en general, todo repercute en el agua, que ya la gran mayoría del agua en el mundo es agua estancada, no agua viva. Entonces, estamos despertando a esto. Esto es lo que hacemos en el movimiento, traer conciencia que lamentablemente hemos estado tomando agua estancada. ¿Te imaginas la repercusión en nosotros si el agua es el cuerpo de la conciencia? Con razón hemos estado también tan estancados como a nivel de como si fuéramos como robots por la vida, ¿sabes? O sea, como en automático, sin tener esa conexión real con nosotros mismos y lo que nos hace vibrar, lo que nos inspira. Entonces, estas zonas azules son los poquitos puntos de la Tierra que todavía concentran el agua con esa vitalidad. Entonces, el agua de esas zonas sí tiene una estructura, tiene un cristal bonito, porque sigue vibrando así, con esa vitalidad. Entonces, eso era lo que le preocupaba al doctor, de que estamos haciendo. El agua es un espejo fidedigno, porque esa es otra cosa, el agua no sabe mentir. El agua, tú la energía que le emitas te la va a reflejar, no va a mentir, así estás vibrando denso o estás vibrando en amor, ¿verdad? Entonces decía este doctor, eso, o sea, que es un espejo fidedigno de, miren, esta es la energía que se está cargando a nivel colectivo en esta ciudad o en esta ciudad o globalmente, ¿verdad? Con ese estilo de vida del ser humano. Y es tal cual, o sea, aloja la memoria de la energía que nosotros estemos perpetuando. Sí, esto que mencionas es demasiado interesante y creo que a muchas personas les va a volar la cabeza porque no tenemos este conocimiento ha estado olvidado totalmente y creo que
a varias personas no le agradaría que estuviéramos haciendo esta charla porque no conviene que el agua sea descubierta como es, ¿no? No por algo también está en los 4 elementos más importantes que tenemos para conectarnos y que hemos estado olvidando esa conexión que tenemos. También mencionas algo muy importante, eso del agua colectiva. ¿Cómo es el agua colectiva? O sea, porque a lo mejor yo puedo tener aquí mi vaso y para mí es individual y yo me la estoy tomando, pero ¿a qué se refiere a esto de la colectividad con el agua? El agua colectiva. Es increíble porque eso también se conecta a las profundidades del mismo todo. O sea, ¿sabes cómo? Esto es lo que se me está viniendo a la mente, ¿verdad? Tiene muchos niveles, tiene muchas capas hablar del agua colectiva. Siento que la más evidente, la más amigable por donde empezar sería literal las aguas, o sea, las aguas del mundo, cómo están los ríos, los lagos, como te digo, sobre todo agua a la que tenemos más acceso nosotros o al agua con la que convivimos más nosotros, que es el agua para tomar, ¿verdad? O el agua para limpiar, el agua que usamos. Ahorita, sin hablar, meterme mucho en el tema como de los océanos, porque ese es otro tema, es la profundidad, o sea, es como, sí, el tema del agua es demasiado interesante precisamente por todas las capas que cubre. Pero creo que lo más amigable por donde empezar es, ok, ¿qué onda con las aguas colectivas con las que convivimos nosotros, del uso humano? Por ahí yo empezaría diciendo, hemos tenido un problema porque hemos fallado en ver la vida en el agua, la hemos estado tratando como un objeto inanimado, como si fuera algo que podemos usar nada más, ¿verdad? Como si fuera eso, un objeto inanimado. No hemos respetado la vida en el agua y eso es lo que muchas como tribus indígenas que han seguido como resguardando esta sabiduría defienden tanto. O sea, el agua es vida y no la estás respetando. ¿Y cómo no la respetamos? En todas partes, con el sistema que tenemos básicamente, o sea, el agua, cuando tú la obligas a pasar por un sistema de tuberías rígido, que es rígido, ¿verdad? El sistema de tuberías, en lugar de respetar la vida que es el agua y el flujo natural, ¿verdad? Del agua en el océano, en los ríos, tiene un movimiento fluido. Ese es su movimiento natural, la fluidez. Pero el ser humano llega y dice, voy a poner una presa aquí porque no me conviene que el agua fluya por aquí o porque quiero que me sirva para esta empresa o este X sistema de producción, y la ponemos en una presa, se estanca. La ponemos en un sistema de tuberías, se estanca aún más, porque en lugar de permitir ese movimiento fluido, choca el agua. Choca en una esquina, choca en otra esquina, choca en otra esquina. En cada choque, el agua pierde hidrógeno. El hidrógeno es lo que le da la vitalidad. Estas aguas de las zonas azules que mencionaba, lo que las hace especiales es que todavía alojan mucho hidrógeno, por ende muchos electrones, mucha vitalidad, muchos antioxidantes. Por eso la gente que va a esos lugares, en zonas azules, resulta que por tomar el agua de ahí o por bañarse ahí, se sana de enfermedades que la medicina tradicional dice que no tienen cura. Por eso las conocen como aguas milagrosas. Pero ese es otro tema. O sea, para mí la enfermedad, para empezar, no debería existir. En realidad no, la enfermedad. Entonces, el agua nos ayuda a despertar a eso, o sea que en realidad no deberíamos, la enfermedad es antinatural, no es algo que debería considerarse como normal,
estar condicionados con eso. Entonces, eso es lo que se me viene a la mente con el agua colectiva, agua estancada. O sea, la hemos estado manipulando de tal manera que está estancada ahora. O sea, hay mucha gente que se le refiere al agua así como que está muerta, agua muerta, pero en realidad el agua nunca puede morir porque el agua es vida, simplemente ha estado estancada. Entonces, eso es lo que se me viene a la mente con agua colectiva. O sea, al nivel más superficial sería como un estancamiento, pero eso nos refleja bastante también nuestra misma fuerza vital, porque sabemos que esa agua viaja por nosotros. Entonces, esto es algo que también decimos en el movimiento. Lo que le hemos hecho al agua, le hemos hecho a nuestra conciencia. ¿Por qué? Hemos obligado al agua a pasar por esos sistemas rígidos que lo que buscan es un control, que lo que buscan es una manipulación de esa fuerza vital. Lo mismo le hemos hecho a nuestra conciencia. En lugar de respetar como su libre exploración del universo, no, te condiciono a través de un sistema rígido, cuadrado. Sí. Las escuelas también, o sea, es como entras en esta cajita o no encajas, entonces te empiezas a moldear para encajar en ese sistema. Se me hace un espejo tal cual, es como, wow, así como el agua se ha tenido que moldear para encajar en ese cuadro, en ese sistema rígido, nosotros también. Todo está conectado. Sí, claro, todos somos uno y al final de cuentas, como mencionas, todos somos espejo. Y qué interesante esto de las tuberías, la verdad es que yo no me lo hubiera imaginado, o sea, yo sé que el agua tiene un gran poder y sé que el agua es el mayor reflejo de nosotros los seres humanos, pero no lo había imaginado como el estar en la tubería, el siendo el agua controlada. ¿Cómo podemos cambiar como eso? ¿Cómo podemos de dejar de decir, bueno, si el agua está controlada porque va por los sistemas de tubería y no, no se deja fluir, no es el agua quien realmente es, ¿no? Es como justo mencionas, está siendo controlada, pero una vez que nos hagamos consciente de ello, ¿cómo podemos hacer más conciencia con el agua y a lo mejor cambiar un poco sobre eso, ese sistema que viene de tubería al momento de consumirla? Sí, esto estamos hablando de todo un sistema que lleva muchos años así, entonces yo sé que puede sonar como hasta impotente en cierto sentido, como órale, ¿cómo le hago? Pero sí hay maneras, sí hay, esto es lo bueno, que sí hay formas de regresar como al agua, a su flujo natural, a su vitalidad, y mientras más seres humanos lo hagan, así como por ejemplo las redes de meditación, ¿verdad? Como el día que se convocó a meditar por paz mundial, sabemos que mientras más seres humanos mediten, pues eso es una energía colectiva, ¿verdad? Entonces, lo mismo aquí, mientras más seres humanos apliquen esto, se pueden empezar como a regresar las aguas a esa vitalidad. Y recordamos que, esto me pone la piel chinita, lo que yo le haga a mi agua, como yo la nutra, como yo la respete, como yo le coloque mi intención, ¿verdad? Es el agua que pongo en mi cuerpo y al final es el agua que regreso a la tierra. Es el agua que yo misma regreso cuando voy al baño, ¿verdad? O cuando lloro, o sea, esa agua no se queda en mí, no es como que desaparece, regresa al ciclo del agua. Entonces, si yo cuido las aguas que yo soy y las aguas que consumo, las mismas aguas que yo regrese van a alojar esa nueva frecuencia. Entonces, es como, yo lo veo como un poco a poco, pero a nivel colectivo es algo que se puede hacer, o sea, mientras Sí. más personas lo hagan. Y lo que podemos empezar a hacer es, número uno, primero hacer conciencia de que el agua es vida, ¿verdad? Entonces, cuando estemos tomando agua, traer conciencia a que el agua que yo tomo le puedo hablar, le puedo
poner una intención, ¿verdad? Puedo hasta como rezar al lado de ella y enfocarme como en este líquido que me está dando vitalidad y enfocarle una energía positiva y estoy ayudando a que vuelva esa estructura, así como los experimentos de Masaru Emoto. Entonces, esa es una. Otra cosa sirve, de hecho te iba a preguntar esto, que si hay alguna intención detrás del color de tu botella. ¿Cómo? Tu botella es azul y me llamó la atención porque mi botella también es azul. Sí, ya sé, sí. De hecho, sí te iba a decir eso cuando empezamos, pero dije, bueno, a lo mejor no es como, como muy, no lo había pensado en ponerle intención, pero ahorita que estabas hablando justamente, fue así como, pues va, pues que la información fluya, ¿no? O sea, que vaya y sea como, como sea que tenga que ser. Y creo que también estamos como, pues salud, nah. No, Como, es- está padre porque además es el mismo tono de azul. Entonces, sí. por eso me llamó la atención porque ese era mi siguiente punto. Bueno, dos. Primero es que es mucho mejor un envase de vidrio que un envase de plástico. Para el agua también aloja una vibración más alta, una energía, una frecuencia más alta. Y si el vidrio puede ser de color azul, aún mejor. ¿Por qué? Porque el azul es el color como predominante del agua. Entonces ayuda a... Sabemos que el agua es transparente, ¿verdad? O sea, el agua no tiene color, pero cuando la ves como a nivel colectivo, tanto el océano o incluso el cielo, porque son... Ay, Sí, 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 justo mencionas algo. Hace poquito estaba viendo el cielo, estaba viendo las fotografías que tomo del cielo porque a mí me encanta ver el cielo y encontré tanta similitud, ¿no? Como es arriba, es abajo y dije, esto es un mundo, esto es un océano también, o sea, ¿por qué no nos enfocamos en que estamos en este paralelo, en esta unidad, ¿no? O sea, también eso es... Exactamente, por eso me emociono, porque el cielo también es azul. Y de hecho, esto también lo viene en diferentes religiones o cosmovisiones del mundo. Sale, por ejemplo, en la Biblia, en el Génesis, no me acuerdo de las palabras tal cual, o sea, así textual, pero dice que Dios separó las aguas del cielo de las aguas de la tierra. Entonces ahí vienen como varios códigos de despertar al agua, o por ejemplo el Popol Vuh, también el Popol Vuh de los mayas dice que al principio, o sea, todo era agua. Entonces habla también de las aguas del cielo y las aguas del, o sea, con otras palabras, ¿verdad? Pero habla de que todo Sí. es agua. Y luego, básicamente para mí, es como si empezaras a cuestionarte, por ejemplo, los peces, si les preguntas qué se siente nadar en el agua, no te van a decir qué es el agua. O sea, no están conscientes de que su alrededor es agua, simplemente están existiendo. ¿Podrá ser que nosotros similar, o sea, que el aparente vacío que es esto, la separación, en realidad no hay separación? O sea, No, estamos... no. Exacto. Sí. Me Sí, emociona. claro. No, es que en realidad eso es lo que hemos estado pensando, ¿no? En tener la separación inclusive del animal más pequeño que existe en el mundo, cuando creo que hace recientemente el domingo estaba platicando con un sobrino que le gusta ver las hormigas. Entonces me llamó mucho la atención porque me dijo, es que las hormigas cuando ve que que una hormiga está muerta, la agarran entre sí y se la llevan, pues me imagino que, pues no sé, en términos a enterrar, ¿no? Como si fuera aquí un ser humano. Entonces me llama la atención y dije, wow, o sea, sí, también nosotros como humanos, si vemos a alguien que pues a lo mejor está en términos humano muerto, también o sea, como que te pones en ese colectivo, ¿no? Entonces dije, wow, qué tan grande es esta tierra realmente de estar aquí, porque todo es uno y todo es el espejo que tú eres, ¿no? Entonces como que también eso tiene días que me ha estado volando mucho la cabeza y Wow, wow. sí, ¿Y cómo sabemos que cuando hay como
aparente muerte, ¿verdad? Que es como, o sea, estos ejemplos que dices de la hormiga muerta o un ser muerto, es como, ok, esta materia que ya no está alojando vida, ¿cómo la hacemos que regrese al ciclo de la vida, verdad? Y es como, ok, puedo enterrar, o sea, wow, qué locura. Volviendo al punto también de cómo podemos contribuir aún más, entonces, vidrio azul es bueno y otra técnica que yo personalmente hace mucho que no la uso es poner esta agua, solarizar el agua, o sea, poner el agua abajo del sol a lo mejor durante 1 hora o 2 horas y colocarle si quieres una intención. Hay personas que hasta le ponen palabras, así como le pegan una palabra y con la luz del sol también está recargándose de esa energía que viene directamente del sol. Esa es otra. Otra, que es la que nosotros compartimos en el movimiento Wake, es que hay literal aparatos que tienen, o sea, certificación médica, que se están usando como hasta en hospitales allá en Asia, porque precisamente estos aparatos nacieron buscando replicar las aguas de las zonas azules. El agua con ese grado de vitalidad, con ese nivel de vitalidad y lo hace aún más potente. Entonces, nosotros compartimos esta tecnología también de cómo, ok, si el agua ha venido estancada tanto tiempo, porque esta es otra cosa que no puedo hacer suficiente énfasis, es que la industria del agua embotellada en realidad, o sea, lo peor, es el peor engaño de la historia, o sea, esa agua trae químicos, además está absorbiendo microplásticos del envase de plástico. Entonces, el agua además es ácida, o sea, es agua ácida, eso contribuye a un ambiente ácido en el cuerpo. Entonces, el agua embotellada para mí es lo peor. Si podemos poner algo en nuestra casa, como empezando a lo mejor por un filtro, dependiendo de dónde estemos en el mundo, ¿verdad? Porque aquí en Monterrey, por ejemplo, el agua de la llave en realidad es de buena calidad. Aquí yo no necesito un filtro, pero sí quería llegar al siguiente nivel porque esa agua, aunque no necesitara filtro, seguía siendo estancada. Entonces yo quería tomar agua viva, agua con vitalidad. Y ese fue el aparato que puse, ayuda a regresar al agua a esa vitalidad. Y es hablar también de un montón de cosas, de cómo nos ayuda también como a restablecer nuestra salud, porque dejamos de hacernos dependientes de tanto como fármaco, etcétera, porque tal cual, así como en las zonas azules, estamos tomando esa calidad de agua que nos está hidratando a profundidad. Eso es también lo que estamos haciendo poco a poco, contribuyendo a ese, ok, volvamos a tomar todos agua viva y ayudamos a que regrese el flujo de la vida a ese estado natural. Y ha estado súper interesante también, yo no sé si, no me acuerdo del nombre de este chavo, hay un chavo que habla de como todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? La transformación en la humanidad. Y él dice seguido, vean el agua. Va a haber un momento donde Ay, se me puso la piel chino. No has acabado y la piel chinita ya se me puso. Perdón por interrumpir, pero... Cañón, sí, sí. El cañón dice, vean el agua. Va a llegar un punto, o sea, y dice, no sé cuándo, no sé si falta mucho para eso o es pronto, donde el agua va a recuperar su flujo natural, donde el agua va a volver a su camino orgánico, en lugar de que el ser humano busque controlarlo por dinero, por esclavizarnos, porque en realidad cuando te apropias del agua, ahí es donde haces al ser humano un esclavo, porque le estás quitando literalmente la base de todo. O sea, sin agua no hay alimentos, no hay agua, que es lo primero que necesitamos, no hay ningún tipo de producción de cualquier producto que te imagines, o sea, lo que sea, incluso el plástico, la producción, el plástico no pudo haber existido sin agua primero, nada. O sea, todo, en todo lo que usamos requiere agua. Entonces,
el hecho de que el agua también esté en la bolsa de valores, o sea, es una ridiculez tremenda, o sea. Sí, sí. Entonces él habla de esto, de cómo eventualmente el agua va a regresar a su flujo orgánico, y yo creo que ya empezó, porque el año pasado se desbordaron presas al mismo tiempo y en diferentes partes del mundo, entonces se están como, las aguas del mundo están diciendo como que ya no me controles, ya, hasta aquí, se No. acabó. Sí, y qué bonito que mencionas eso porque también muchas veces pensamos que todo esto que está pasando en el planeta Tierra, el cómo Gaia está reaccionando, es algo que nos da miedo, ¿no? Pero en realidad es algo que tiene que pasar para justamente, para que ellos se liberen y digan, oigan, no, estamos acá, no volteennos a ver, oigan, valórenos por lo menos, ¿no? Exactamente, verlo con una mirada de como hasta curiosidad de, órale, nos está hablando la tierra, o sea, de que, wow, o sea, sí, sin miedo, es de que esto tiene que ocurrir, es como en el mismo proceso individual, ¿verdad? Yo no pude haber despertado sin pasar por mi noche oscura del alma, Sí, sí. y pasar por esos como growing pains, ¿verdad? O sea, esos dolores, está bien, Claro, es parte del ser es humano y parte aquí de... estamos en un planeta en el cual hay vida, mucha vida a nuestro alrededor y es parte también de ellos el que veamos la belleza que realmente son y decir, oiga, va a pasar esto porque tengo que hacerlo, ¿no? O sea, tengo que explotar para generar más belleza, generar más conciencia. Exacto, exacto, wow. Y además, o sea, algo que creo que nos puede traer tranquilidad o paz en este sentido es recordar que lo real, lo verdaderamente real, no puede ser amenazado. O sea, si hay una amenaza en algo es porque era ficticio, era porque, por ejemplo, el ego, ¿verdad? Esto a mí me encanta, sale en un curso de milagros y hay otras personas que también lo dicen, de cómo lo real, que es la esencia, no puede ser amenazada. O sea, no va a tener miedo porque simplemente es, la esencia es. El ego es el que tiene miedo porque en realidad no es real, es una construcción, ¿verdad? Es ficticio. Entonces lo mismo con el mundo, lo que sea que pueda ser amenazado es porque no es real. Entonces, no, cuando lo ves así es como, wow, entonces no habría que tener miedo en realidad porque vamos a volver a lo que sí es, a lo que es real, a lo que viene desde esa intención divina. Qué bonita esta charla. Si por mí fuera, la extendería hasta 6 horas más, pero creo que es como, hay mucha información y creo que también mucha gente debe como de analizar para poder entrar a más información, ¿no? No le vamos a entrar, ¡pum!, de más información. Por último, Eliana, ¿cómo podemos hacer para realmente tener desde el amor, tener como esa conciencia del agua, así de decir, ok, ya tengo esta información, ya escuché este episodio o inclusive hay más información que ahorita puedes encontrar, pero ¿cómo puedo realmente ser uno? O sea, ¿cómo está? Ok, ya nos diste el consejo del vidrio con el sol, pero ¿cómo realmente lograr a sentir ser uno con el agua, ser uno mismo? Esa es una pregunta muy bonita, sí, y de hecho me recuerda, siento que cada proceso va a ser diferente. Claro. Eso es algo que también me he dado cuenta de mí misma. A veces batallo para dar como herramientas prácticas porque reconozco, pues a lo mejor lo que me sirvió a mí no te va a servir a ti. Y está bien, pues es un camino de encontrarte. Yo creo que lo primero, o sea, mínimo en mi experiencia personal, fue como empezar a tener esta curiosidad por entender la vida. Entonces, esta curiosidad, esta intriga y este cuestionar todo, me llevó a obtener respuestas sin forzarlas tanto. ¿Sí me explico? Simplemente como que Sí. explorando la vida
Y cuando llegué a toda esta información de la conciencia del agua, que esta es nada más, como dicen en inglés, scratching the surface, o sea, estamos en la superficie nada más. La conciencia del agua va a una profundidad que ni nos imaginamos, o sea, nos conecta con el todo. Entonces también los invitaría, si quieren explorar toda esta información, me pueden seguir en Agua y Despertar en Instagram. Entonces, el observar esta información y conectar los puntos, pero desde mi curiosidad genuina, porque una cosa es como, ok, sería lo mismo que si te doy un libro de texto y empiezas a leer esto como, pues ok, o sea, como lo estoy leyendo, pero si te quedas con ello en teoría, o sea, desde una experiencia mental, no va a provocar absolutamente nada en ti. Entonces, yo diría que encuentra como esa curiosidad en ti de qué es lo que te intriga. Esa es otra cosa. Si te resuena, si te llama la conciencia del agua, es un indicador enorme de, ok, por aquí puedo encontrar algo para mí. Si no te resuena tanto, entonces a lo mejor tu llamado está por otra parte, o sea, te da más curiosidad las estrellas o lo que sea, ok, sigue ese camino. Pero si ya sentiste como esta resonancia con el agua, yo diría eso, explorar todo cómo la información se conecta y al mismo tiempo sentarte y permitir que el agua te vaya guiando también, porque eso es algo que siento que pasó conmigo también. O sea, cuando empecé a despertar a todo esto, hasta empecé a tener como un diálogo interno con el agua, o sea, como un agua, quiero conocerte, o sea, revélame como las verdades que están alojadas adentro de mí, porque el agua retiene memoria. Entonces el agua que está dentro de nosotros y en nuestro ADN está alojando verdades que han estado tan tapadas por la programación del ego, que es como, ok, quita todo lo que no sea verdad y muéstrame mi verdad. Entonces puedes empezar a tener este diálogo y te lo prometo que el agua te va a responder. O sea, el agua lo hace. Tú solamente pregunta y el agua lo hace, porque el agua es conciencia. Entonces como que, aquí me están invitando a surgir. Sí. Sí. Sí, porque creo que te vuelves, justamente mencionas, más consciente. A mí me pasó mucho con el ejercicio que te platiqué que estoy haciendo de los vasos, que, estoy pensando algo y digo, no, esto no. O sea, como que te vuelves más presente y te vuelves Sí. más tú hacia el camino, hacia tu esencia. Exacto. De pronto el discernimiento es casi como algo natural, ¿no? De como que siento que es por acá, o sea, me está resonando por acá y vamos descubriendo ese discernimiento. Entonces sí, o sea, es volver a nuestro camino orgánico, y eso tiene que ver con conocernos a nosotros mismos primero. Claro. Ay, Iliana, disfruté mucho este episodio. Creo que fue mucha información, pero fue información demasiado valiosa que creo que ya debe de ser conocida, debe de ser ya explorada por más seres humanos. Te agradezco mucho, pues, que estés, tu tiempo, tu presencia también, y también el coincidir con el color de los vasos. Sí, la sincronicidad, me encanta. Te mando un abrazote y de verdad otra vez gracias, y vayan a seguir a su Instagram, ya nos mencionó cómo se encuentra, porque de verdad comparte información que a veces te explota la cabeza, pero que te hace entender muchas cosas, y entonces también eso es lo interesante, ¿no? Estar compartiendo contenido de valor, y qué más unirnos entre todos. Y tejiendo estas redes de conciencia, sí. Así es. Gracias a ti, María, también. Gracias. Y gracias a todos los que estén escuchando. Un abrazo y un beso.